Hoy voy a explicaros qué significa ser un cerdo de Europa. Pues significa básicamente ser mano de obra barata, sin derechos y con pocas expectativas de futuro. La división del trabajo europea, impulsada por las élites económicas y políticas, implica por una parte un norte acreedor y desarrollado con la piel muy blanquita y por otra un sur deudor en el que uno de los modelos de referencia se llamará Eurovegas y estará en Alcorcón. Ciertos medios de comunicación españoles no paran de elogiar Eurovegas porque dicen que creará puestos de trabajo. Lo que no dicen es que esos serán puestos de trabajo para cerdos, que es lo que le gusta ofrecer a la gente como Adelson. Así que, cerdos de Europa, uníos. Bienvenidos a Fort Apache. Fort Apache. Es Fort Apache. Decía Díaz Ferrán, antes de entrar en la cárcel, que lo que había que hacer para salir de la crisis era trabajar más y cobrar menos. La afirmación es como poco discutible, pero está claro que en la periferia de Europa, en los llamados PIGS, las palabras del que fuera portavoz de los empresarios españoles se convirtieron en un dogma y se aplicaron con notable dureza. Hoy en Fort Apache hablamos de los PIGS y para ello contamos con 6 invitados. A mi izquierda, Juan Carlos Monedero, profesor de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenido a Fort Apache. Bien hallado. Nos acompaña también Fernando Díaz Villanueva, director de negocios.com. Muchas gracias por volver al plató de Fort Apache. Muchas gracias a vosotros. Nos acompaña también Tania Sánchez Melero, diputada por Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid. Gracias por venir. Gracias a vosotros. Tenemos también en el plató a Fernando Luengo, profesor de Economía en la Universidad Complutense. Gracias por estar aquí. Gracias a vosotros por invitarme. También tenemos a Pedro Montes, economista, trabajó durante muchísimos años en el Banco de España. Bienvenido al plató de Fort Apache. Hola, Pablo. Buenas noches. Y por último cierra la mesa Julio Rodríguez, también economista, fue presidente del Banco Hipotecario Español y de Caja Granada. Bienvenido a Fort Apache. Buenas noches y encantado de estar aquí. Tenemos muchas cosas para discutir, pero os vamos a dejar con En el punto de mira que han preparado nuestros guionistas. Adelante, vídeo. PIGS. ¿Quiénes son los cerdos de Europa? Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España forman este peyorativo acrónimo que los tecnócratas usan para designar a las economías periféricas de la Unión Europea, que tras una época de despegue ahora no acaban de aterrizar bien. Recesión económica, alto nivel de desempleo, endeudamiento público y privado y la explosión de burbujas especulativas son las características que definen a los PIGS. Subyacen también prejuicios culturales que conciben a las sociedades del sur de Europa como vagos, revoltosos o con una débil cultura del trabajo. La crisis económica, sin embargo, ha acabado por desvelar el peor rostro del proyecto europeo, y los recortes y el ajuste presupuestario se han transformado en el idioma común en el que todos los países tienen la obligación de hablar. Hoy, en Fort Apache, PIGS. ¿Quiénes son los cerdos de Europa? Empezamos disparando nuestras flechas en Fort Apache. Estamos en regla del minuto. La misma pregunta para los 6 invitados. Empiezo contigo, Juan Carlos. ¿Aspiramos a algo más los ciudadanos del sur de Europa que a una economía fundamentada en el ladrillo, en los casinos y en los bajos salarios? Un minuto. El problema es que no es igual para todos. Es decir, que en un momento de reconfiguración de la tasa de ganancia, si China no se deja explotar, si América Latina no se deja explotar, si el medio ambiente se pone exigente, de algún lugar tiene que sacarse. Y sabemos desde tiempos inmemoriales que el capitalismo se ajusta por el eslabón más débil. Si hoy el eslabón más débil somos nosotros, aquí nuestra máxima aspiración va a ser, pues eso, Eurovegas, es decir, servir a los que nos llamen cerdos. Muchas gracias, Juan Carlos. Apenas agotaste 30 segundos. Tú tienes un minuto, Fernando. Adelante. Bueno, yo creo que los habitantes del sur de Europa, aunque Irlanda no lo esté, también forma parte del grupo, lo que aspiramos es una economía libre, diversificada y bien capitalizada, que haga subir los salarios y que nos permita vivir bien a la mayor parte o a casi todos, ¿no? Y una economía basada en el mérito, el que más trabaje, que más gane,
y bueno, que podamos ofrecer expectativas a nuestros hijos y a los que vengan después. Creo que es lo que nosotros esperamos y esperan también los alemanes, todos. Gracias, Fernando. Tania. Bueno, yo creo que es innegable que todo ciudadano, viva donde viva, lo que aspira es a ser más feliz y a garantizar la mejor estabilidad para su familia y el futuro de sus hijos. La pregunta aquí no es si eso es a lo que aspiramos cada uno de los ciudadanos, es si el modelo europeo actual permite que el conjunto de la ciudadanía aspire a eso o no. Y el modelo, desde luego, ha demostrado que esa falacia de que el libre mercado se autorregula y es capaz de dar felicidad a todo el mundo, siento decirte, Fernando, que no es real, y por tanto lo que creo es que hay que replantear el modelo para poder aspirar a que todos los ciudadanos de todo el planeta, a ser posible, vivan con esa dignidad a la que te has referido. Gracias, Tania. Fernando, tu minuto. Sí, bueno, aspiramos a algo y además hay margen para hacer cosas. Yo creo que hay posibilidades de hacer cosas desde el sur de Europa, pero es necesario un cuestionamiento muy desde la raíz de todo lo que ha sido el proyecto europeo. Sin ese cuestionamiento, reivindicar para nosotros más Europa o incluso otra Europa sin adjetivos, yo creo que es el camino equivocado. Muchísimas gracias, Pedro. Yo creo que no se puede, en los países PIGS, los más desgraciados, la inmensa mayoría, no pueden aspirar ni siquiera a eso que tú has dicho, ¿vale? Hoy estos países están atrapados, están cayendo por un precipicio, y no se sabe lo que van a encontrar cuando lleguen al fondo del abismo. Y posiblemente hasta construir más, hasta, digamos, procurar expandir un poquito la economía, va a ser imposible. Yo creo que todo esto además es consecuencia de un proyecto absolutamente disparatado, absolutamente inadecuado, que es el euro. Y del euro, después de relativamente poco tiempo, ha llevado a este desastre. Nuestros políticos estarían encantados, además de que hubiese una solución del tipo de la que has propuesto, pero ahora mismo no es posible. Por así decir, quedan algunos trocitos de costa, ¿no?, todavía sin poner apartamentos, pero no es posible en estos instantes pensar ni siquiera en eso. Muchas gracias, Pedro. Y Julio, para cerrar, un minuto. Sí, coincido con Pedro Montes en sobre todo lo que ha dicho acerca del mal diseño de la Unión Europea. Estos países eran países que por lo general solían tener déficit exterior, eran países que tenían dificultades para competir, pero claro, cuando se montó la Unión Monetaria se hizo de tal forma que estos países no han soportado mal la nueva situación que se ha creado y sobre todo el tener que superar ahora esta cuestión de la elevada deuda pública. Sin embargo, para responder a la pregunta, ¿debemos aspirar a más? Por supuesto que sí. O sea, conformarnos con que Eurovegas sea la salida para estos países, pues es conformarnos con muy poco. Debemos aspirar a tener una base productiva más diversificada, que existan actividades productivas más sostenibles, sobre todo que el uso del suelo sea pensando en que se destine a actividades productivas más sólidas. En este aspecto todo depende también mucho de nuestros gobernantes y de la calidad política de nuestros políticos. Muchísimas gracias, Julio. Me vais a permitir que me llame la atención la radicalidad de las afirmaciones de los economistas. Fernando decía, hay que cuestionar este modelo de desarrollo de Europa, y Julio y Pedro planteaban, que son economistas, Julio ha presidido el Banco de Crédito Español, Pedro ha trabajado en el Banco de España, y planteaban la cuestión de que la Unión Monetaria puede ser una de las claves de la crisis que estamos viviendo. ¿Puede ser, y lo pregunto directamente, la salida del euro una alternativa política para los países del sur de Europa y para Irlanda? Es una salida, pero no necesariamente tiene que ser. Desde luego muchas veces se ponen las cosas de forma que parece que no queda más salida que esa, pero es de confiar también en que esta política de austeridad a toda costa, esto que se está practicando, esta devaluación competitiva, que no se abuse más en este tipo de política y que podamos pasar a una política algo más expansiva, que deje más margen de maniobra, pero de persistir en una política con tantos ajustes y con tantas asimetrías como se ha montado la Unión Monetaria, pues no es de descartar que pueda tener lugar la salida del euro como única salida, que no digo que sea la única, pero que en este momento va a ser difícil evitarlo si no hay cambios importantes en el diseño global de la política económica. Es impresionante ya que se hable de ello. Sí, yo creo que es que el euro, o la política a la que conduce ahora el euro, hay como un dilema en las sociedades de los PIGS, ¿no?
Una es la de seguir aplicando ajustes y recortes, ¿no? En la clave esta del ajuste interno que dijo el profesor Krugman en su día, y otra es, pues, la otra pata es la austeridad, en el sentido de que como hay déficits públicos muy importantes, se persigue la reducción de los déficits públicos y esto pues es una especie de persecución de la sombra de uno mismo, en el sentido de que cuanto más autoridad aplicas, más difícil te es resaltar. Este es uno de los elementos. El otro es que todavía no se ha solucionado el problema de la deuda de ninguno de estos países. Y estamos hablando del déficit exterior o de la deuda exterior como un hecho fundamental, y estamos hablando del déficit público y la deuda pública como otro hecho fundamental. Y por más que se aplique esta política, no se acaba ni con los déficits ni por tanto con la deuda. El otro tema es, si esta es la política, ya estamos viendo lo que está ocurriendo en nuestro país, y si no nos vamos a Grecia y tenemos, digamos, una avanzadilla de 3 o 4 meses antes que nosotros, la otra alternativa tendrá que ser recuperar la soberanía económica, para ver si podemos dar una solución radicalmente distinta a la que impone, por así decir, las reglas de Europa. Bueno, a ver, sería una salida, sí, pero una salida hacia la ruina por la vía inflacionaria. Es decir, si ahora mismo los gobernantes en España, el que sea, ya sea Mariano, Rajoy, que Zapatero o el que venga, les devuelves la moneda, algo tan importante como la moneda, lo primero que harían es encanallarla y devaluarla. Es decir, y perjudicar a todos los tenedores de euros, es decir, a todos los tenedores de esa moneda que hay en España. Lo cual sería un drama, sería lo que está pasando en Argentina, o lo que pasó en Venezuela hace unos cuantos días, ¿no? Entonces, mientras estemos en el euro, mejor, porque podremos pagar con marcos alemanes y nos remunerarán nuestro trabajo con marcos alemanes. Yo, desde luego, entre recibir neopesetas por mi trabajo y marcos, prefiero marcos. Sí, yo creo que yo y cualquiera, a ninguno de nosotros nos gustaría cobrar en piastras, o me equivoco. Preferimos cobrar en euros, queremos un dinero que valga, ¿no? Te equivocas a niveles espectaculares, pero sigue afirmando, ¿te gustaría estoy fascinado. No, pero me fascina la absoluta convicción con la cual nos colocas en tu argumento. Estoy encantado, que eres el alemán, estás convencido de que hay unos señores estupendos alemanes que te pagan en marcos, que te miman y te arrullan. No me pagan los señores, me pago yo mismo mediante productividad. Es decir, el salario es la productividad marginal descontada de mi trabajo, nada más, ni más ni menos. Eso lo dicen los libros de texto de primero de económicas, hombre. Ya con nuestra edad tenemos que tener un poco más de sofisticación, entonces, ¿no? Sería un drama y no saldríamos de ningún sitio. Bueno, habría primero, la inflación es curiosa porque la gente ama, y sobre todo los políticos, las consecuencias inmediatas, no hay más dinero, pues se baña todo en liquidez, y en cambio aborrecen las consecuencias últimas, que es como está la gente en Caracas cabreada como monos porque sus dólares no valen nada, o bueno, de hecho no pueden ni alcanzar a eso. Bien, el salir, pues sería salir por la puerta falsa, sería un disparate de tal calibre que nos estaríamos arrepintiendo durante todo el siglo. Es decir, no, hombre, por Dios, no digas barbaridades. Lo que tiene que hacer la ruina y la catástrofe que tiene este país. Lo que tiene que hacer la economía española, la economía privada ya lo está haciendo, que es abandonando, desapalancándose. Sí, la economía privada en España, lo que son las empresas privadas, están ya muy desapalancadas de los sectores conflictivos como era el de la vivienda. La deuda exterior sigue aumentando, la deuda pública sigue aumentando. La economía privada, estoy hablando. La deuda privada ha descendido, no mucho, pero ha descendido. Yo entiendo que es muy fácil desapalancar los activos tóxicos cuando se los entregas al Estado y que el Estado se haga cargo de la deuda pública. Tú has vivido a trapo de rey y luego ahora que se quede el banco de activos tóxicos, se lo queda el Estado y ya claro, el sector privado está mucho más tranquilo. Un ejemplo, Tania, Metrovacesa, que por cierto le ha tocado la loto ahora con esto del Eurovegas. Todo muy Metrovacesa valía la acción en 2007 80 euros. Llegó a tocar los 50 céntimos. Eso es un desapalancamiento en toda regla. El mercado descontaba que la empresa no valía nada y se pagaba la acción a 50 céntimos. ¿A cuánto se paga desde que se anunció? Nada, ha subido un poco porque no se sabe si se va a hacer, porque está todavía pendiente de que Adelson encuentre el dinero para completarlo. Desde que empezaron con Eurovegas ha subido considerablemente. No, ha subido. Estaba a 2 euros en septiembre y creo que estaba el otro día a 2,60. Es decir, que este es el mercado libre, ¿no? Que llega una administración pública y dice, oye, que nos vamos a gastar un dineral en un proyecto, en unos terrenos que no valen nada como terrenos, pero que pertenecen a este señor. Esa empresa pasa de 60 céntimos a una barbaridad metro cuadrado y eso es desarrollar lo privado. Que le ha tocado la lotería, pero otras constructoras se han ido por el desagüe, Martinsa, Fadesa, en fin, es que son un montón, Bami, se han ido por el desagüe porque la economía se ha desapalancado. Es que se ha construido de más.
más, se construyó de más. Se construyó 1 millón de viviendas y se crearon 500.000 hogares. Luego sobran viviendas, hay 1 millón de viviendas por vender y se produjo demasiado de algo que no había demanda. Pero vamos a ver, compañero. Perdón, ¿a ti te parece poca catástrofe, poca ruina la que tiene este país en estos instantes? 6 millones de parados, creciendo a miles de personas cada día, y nos amenazas con que puede venir una ruina o un complejo, o una situación muy compleja si salimos del euro. Yo creo que sería bastante mayor. De hecho, ¿Y por qué? Lo bueno de estas teorías es que no hay que demostrarlas, pero sí es que están a la vista. Es decir, en el momento en que Argentina, el gobierno vamos a ver, ¿por qué no sale Ecuador del dólar? ¿Por qué no se desdolariza? En serio. Vamos a planteárnoslo así seriamente. ¿Por qué Correa mantiene el dólar? Gracias a eso la economía ecuatoriana todavía sigue funcionando. La moneda es importantísima. Esas afirmaciones que no son falsas. Yo creo que estamos despistando totalmente la discusión. Has hecho como 20 afirmaciones que no demuestras, siempre con algún tipo de adjetivo, que están enfadados como monos en Venezuela, no son monos, por tanto no se enfadan como monos, no es cierto lo que dices, no están enfadados porque de hecho en las elecciones últimas donde han votado a los que han tomado estas decisiones, por tanto no se sostiene en absoluto tu definición. Haces una afirmación sobre Ecuador de por qué no se sale el dólar y estableces que hay una vinculación directa entre el deseo popular y la existencia del dólar, cuando no es cierto. No puede salirse del dólar porque es muy difícil salir de un patrón cuando está asentado, no basta que chasques los dedos. Por tanto, estás imputando algún tipo de responsabilidad que no tiene nada que ver. Estableces sin demostrar por ningún lado que si España saliera del euro, esto sería la catástrofe. Haces muchas afirmaciones, todas muy rotundas, todas van a justificar tu posición liberal individual, pero digamos que al final enredamos muchas cosas y creo que quien nos esté escuchando no va a sacar ningún tipo de luz. Yo creo que es más interesante intentar discutir para que la gente pueda entender un poco dónde estamos. Hay una realidad, y creo que Julio ha dicho antes algo, que igual lo podemos discutir, ¿no? Yo creo que el problema no sé si está tanto en el euro como en la desindustrialización que implica la entrada de España en la Unión Europea. Economías muy poco diversificadas y soportaron más la unión monetaria. Pero ¿tú no crees que ya veníamos arrastrando de antes? Es decir, ¿por qué digo esto? Mira, porque en el caso de América Latina, que están intentando solventar problemas que se comparten, es decir, es evidente que vamos sumando una serie de crisis de las cuales salimos trastabillando y al final viene luego otra y no terminamos de encontrar solución. En América Latina están intentando encontrar algún tipo de complementariedad que les permita a todos juntos buscar soluciones, no individuales. Porque fíjate, ese país que tú hace un momento acabas de insultar, como es Venezuela, dedicó parte han hecho una devaluación como la que nosotros hemos hecho, como las que hizo en su día Inglaterra, como hacen tantos otros países. Plantear que una devaluación es poco menos que una catástrofe que genera no sé qué tipo de desastre telúrico, no sé dónde te lo sacas. Pero lo que iba, están intentando buscar algún tipo de complementariedad. Fíjate. Y Chávez, una de las cosas que planteó es, voy a aprovechar que hay un buen precio del petróleo para intentar estabilizar la zona. Nosotros estamos replanteando en Europa que bueno sería que Alemania, que tiene posibilidades, nos ayudara, cuando lo que estamos viendo es todo lo contrario, que nos están apretando, nos insultan, incluso están intentando cuestionar nuestra moralidad para justificar que nos hundamos en el pozo de la historia. La conclusión es si no tendríamos que replantearnos algún tipo de modelo alternativo, porque os digo dos cosas para terminar. Una, de nada me serviría a mí pensar que España va a solventar sus problemas de desempleo regresando otra vez a África o América Latina o al desastre medioambiental, los problemas que ahora estamos pagando nosotros. De nada me serviría, ¿no? Y en segundo lugar, que creo que también tiene mucho que ver con esto, va siendo hora de que nos planteemos en qué medida las estructuras de los estados nacionales, del desarrollo capitalista y de este pensamiento moderno productivista que está agotando el planeta, no nos obliga a economistas, en vez de enredarnos en cuestiones demasiado técnicas, a intentar ofertar soluciones alternativas de medio y largo plazo. Sí, está claro, pero lo que pasa es que yo no creo que la solución vaya por la vía venezolana, sinceramente te lo digo. Venezuela está peor hoy que hace 13 años. No es que hace 13 años estuviese muy bien, pero yo creo que está peor, produce menos petróleo, a pesar de tener unas reservas espectaculares. Pero la discusión no puede ser, la discusión aquí no puede ser Latinoamérica. No, digo porque no puede Juan Carlos lo ha llevado ahí. No, pero la discusión, pero la discusión es Europa. Y para mí la discusión no es el euro, o no es solo el euro, aunque el euro sea un problema. Pero no es solo el euro, porque hay un problema enorme europeo previo al euro, aunque se haya agudizado con el euro, que consiste en las desigualdades sociales y productivas.
Eso era previo al euro y se ha exacerbado con el euro y está en el origen de la crisis. La desigualdad en la distribución del ingreso y la concentración de poder. Está en el origen mismo de la crisis. Entre países. Entre países. No, entre países y entre grupos sociales. Entre grupos sociales, no entre países. A mí incluso me incomoda un poco hablar de Alemania, porque detrás de Alemania o dentro de Alemania ahora mismo hay más de un 20% de trabajadores asalariados que están en la pobreza o están cerca del umbral de la pobreza. Quiero decir que todo el potencial exportador y competitivo de la economía alemana se basa en parte en que en los últimos 15 años no han crecido nada los salarios. Están completamente estancados. Y eso ha hecho que Alemania tenga una capacidad exportadora y de ahorro, y nuestra deuda, por eso también me incomoda hablar de los cerdos, porque nuestra deuda es el ahorro convertido en crédito de los alemanes. Son las ganancias enormes que ha tenido la economía alemana en sus intercambios comerciales. Y yo creo que efectivamente el euro es un problema, aunque el debate... Mucho no ha ganado porque no se lo hemos devuelto. No, mucho ha ganado. Ha sido... Los coches que nos han vendido los hemos pagado todavía. No entremos en las anécdotas. Ha sido un negocio enorme. El casino ha sido un negocio enorme para bancos y para promotores inmobiliarios. Enorme. Se han llenado los bolsillos. Tanto los bancos que han concedido préstamos alemanes como los bancos españoles. Además, no hay que olvidar que el crédito, el endeudamiento español, antes del 2007 era básicamente privado. Si es que no había un déficit público en España, si es que el déficit no es la causa de la crisis, es la consecuencia y la derivada de una gestión desastrosa de la crisis económica. Y termino diciendo que el camino, puede ser que el euro no sea el debate, pero vamos por un camino, esto es un desastre. Lo que está ocurriendo en este país es un tsunami social de una envergadura enorme que nos sitúa en un punto irreversible. Una ruina, que diría nuestro compañero. Es enorme. Una ruina. El hecho de que yo dijese antes de que puede llegar un momento en que una situación crítica pueda hacer inevitable la salida del euro no quiere decir que participase con ningún entusiasmo en lo que estaba diciendo. Estaba describiendo un escenario. Preferiría, por supuesto, que continuase el euro. Hay que recordar también que el Banco Central Europeo, frente al mismo, tienen una deuda a los bancos españoles de 350.000 millones de euros. Todos estos vencimientos, puesto con frase del Financial Times, aquí financiamos una pirámide, ese millón de viviendas sin vender, con un endeudamiento exterior feroz. Y entonces ese endeudamiento exterior era básicamente mediante apelaciones a los mercados de capitales colocando emisiones. Esas emisiones no se hubieran podido devolver y ahí han estado los créditos del Banco Central Europeo que han evitado una catástrofe. Hay que admitir que en este momento, sin esa financiación, el sistema financiero estaría hundido. Incluso se ha recomendado que gradualmente se vaya devolviendo al BCE y para esto incluso pues se dice, oiga, esto de las hipotecas no lo toquen mucho, que nos va a costar trabajo hasta ir fuera a captar financiación. Luego, es evidente que lo ideal sería que continuásemos en el euro, pero lo que hoy, por ejemplo, Draghi ha dicho en Madrid, que comprende el sufrimiento, comprende que ustedes lo están pasando mal, pero sin embargo, si sigue uno la línea argumental, todo va a que es un éxito la reducción, en muy poco, si es que apenas se está reduciendo, del déficit público. Puede decirse que lo único que aparece menos negativo en el perfil de los PIG estos últimos años, sobre todo destaca mucho el caso de España, que se ha reducido enormemente el déficit exterior. Pero esto no es tanto por una ganancia de competitividad, sobre todo porque la demanda interna ha caído espectacularmente, han caído las importaciones mucho. Pero es cierto también que no podemos pensar que nuestros males, es siempre una miseria echarle a los demás la culpa de nuestros males. De nuestros males tenemos nosotros bastante que ver, porque todo este modelo de ladrillo, todo este modelo que conllevó la expulsión de actividades productivas sostenibles, pues es un modelo que ha sido incluso muy bien visto por amplios sectores de la opinión pública. Entonces, se observa ahora, por ejemplo, que llegan los pueblos a Fitur y ahora hablan más del agroturismo, es decir, ahora justamente está redescubriéndose la agricultura. Se descubren que existen algunas actividades productivas, pero es que en este pueblo prácticamente se puede decir que durante bastante tiempo los ayuntamientos, y no creo que hayan cambiado mucho, su objetivo no era tanto maximizar el empleo, sino maximizar los ingresos derivados del planeamiento. Eran planeamientos que a lo que conducían era, para ellos era una bendición hacer casas y sin embargo perseguían bastante esa diversificación del tejido productivo. Creo que ese nuevo modelo productivo, esa diversificación es una tarea de todos y tiene también un componente cultural importante.
O sea, la cultura de este país es bastante hostil muchas veces todavía en los ayuntamientos a la instalación de empresas. Ven con mucho gusto que vuelva el ladrillo. Tania. Sí, yo había pedido la palabra para hablar de otra cosa, pero ahora que hablas de los ayuntamientos, yo creo que igual que cuando se habla de la situación española no se puede hablar exclusivamente de la voluntad de nuestros gobernantes en un camino, sino del conjunto de Europa en decidir que estaba muy bien que la periferia de Europa se dedicase a no ser productiva y que lo ha incentivado con diferentes vías. Creo que cuando se habla de los ayuntamientos es profundamente injusto echarles la culpa de un modelo que se inventa el señor Aznar. En este país se decide en un determinado momento acabar con el IAE, que era el impuesto fundamental, aparte de los derivados de la propia población que tenían los ayuntamientos para realizar, y sobre todo que era la vía por la que podía ser interesante tener empresas productivas. Ahora, a partir de ese momento, para que un municipio, la empresa que se instale en él, revierta en el bienestar del municipio a través del ayuntamiento, tiene que facturar por encima de 1 millón de euros. Es decir, que aquí hay una decisión no de los ayuntamientos de tirarse en los brazos de los constructores porque los ayuntamientos, a diferencia del resto de escalones políticos, son unos corruptos por sí. No, señor. Aquí hay una asfixia premeditada sobre quienes gestionan el territorio, que se llaman ayuntamientos, y hay una asfixia premeditada sobre quienes gestionan el territorio, porque es en el territorio donde está la riqueza y la especulación, y eso es una apuesta de un modelo que es el que hay que cambiar. Entonces yo, de verdad, lo de los ayuntamientos es que me parece ya ofensivo que al final la culpa sea de los alcaldes, cuando aquí se ha decidido del gobierno, del presidente del gobierno, generar la liberalización del suelo y forzar a que la única vía de gestión de explotación del territorio sea su venta, la única. Sí, pero no es tan obligatorio, yo no estoy de acuerdo contigo, ha sucedido eso, pero ¿se han visto tan obligados? Yo entiendo, he sido concejal y soy vocal de una empresa de suelo de un ayuntamiento de Madrid, o sea que no, y he sido consejero autonómico. Es decir, en este momento tiene poco que ver con los PICs, la cuestión territorial. Sí, un poco, nos hemos ido un poco. Sí, es que la cuestión territorial en España, curiosamente, lo hablaba con Pedro antes de empezar esta reunión, es curioso que en este país todas las decisiones sobre el suelo son ayuntamiento, autonomía. Y el Estado español no tiene nada que decir sobre el destino del suelo. Y autonomía es la que tiene la última palabra. Que todos los planes urbanísticos y todos los pelotazos los han firmado las autonomías. Y luego toda la culpa es del libre mercado. Es decir, aquí no hay más que políticos por todos los lados. Que si autonomías, que si ayuntamientos, y la culpa es del libre mercado. Mi porción de Pedro y pasamos en todo a la caso, el tema de corrupción, sección. cuando yo he dicho la debilidad del modelo que se ha emanado de las políticas de los ayuntamientos, no he dicho en absoluto, no he mencionado la palabra corrupción para nada. O sea, que es que tú me has contestado hablándome de corrupción. Se te ha olvidado. Nada de no me eso. refería a ti, pero que es un discurso recurrente. No, pero es que ese discurso sí que no modifico ni una palabra lo que he dicho, a pesar de... Ahora, desde luego, de temas de corrupción... Ahora seguimos discutiendo de esto, me pedía la palabra Pedro. Decía de que una catástrofe como la que ha sobrevenido a Europa, ¿no? Con un proyecto de integración europea absolutamente por los suelos, con algunos países como Grecia, Portugal, Irlanda, España, ¿no? En una situación desastrosa y desoladora, no se puede decir que puede haber una razón única de la culpa, el euro. No. Ahora bien, que el euro tiene mucha importancia en todo lo que ha acontecido, esto también queda, me parece a mí, meridianamente claro. Habéis señalado las diferencias profundas que había entre una economía y otra, diferencias de conocimientos, de productividad, de tecnología, etcétera, etcétera. ¿A quién se le ocurre en esas condiciones decir que debe haber una moneda única, que en última instancia significaba destruir un instrumento histórico como era el tipo de cambio para poderse mantener en los mercados? ¿A quién se le ocurrió? Digo que habría que pedir culpables. ¿Cómo economías tan diferentes se enlazan con un tipo de cambio irreversible históricamente, con un problema de más, un momentito, Julio, con un problema de más, y es que un Estado tiene una única moneda, pero tiene un presupuesto, digamos, fiscal que en torno al 40%. Es verdad que el mercado hace barbaridades, es muy salvaje, pero llega al Estado y con ese 40% hace un poco de distribución. En Europa dijeron, hombre, a un mercado único, una moneda única. En Europa ya tenemos el mercado único, vamos a constituir una moneda única. Pero, hombre, a partir de que decidieron esto, también se procuraron mucho compartimentar la fiscalidad. A partir de ahí viene todo el drama. Y si viésemos, digamos, la evolución de las balanzas de pagos de los países, estos que llamamos PIS, si es que tenían déficit que había multiplicado por 3 y por 4 lo que había sido cualquier situación histórica pasada. Entonces, luego, más complejo, mucho más complejo todo. Luego, por ejemplo, el tema de la corrupción. Un país con este grado de corrupción no es lo mismo que un país con mucho menos grado de corrupción, pero sí para el déficit, etcétera. Por así decir, Julio ha dicho que a él no le gustaría irse del euro.
Yo, hombre, tampoco voy a decir que quiero irme del euro, pero luego, en este euro y en estas circunstancias, lo mejor que puede hacer un país es recuperar su soberanía económica para tratar de afrontar los problemas que tiene la gente, el paro, las pensiones, el seguro de paro, etc. Todo esto es lo que hay que solucionar en un país. Esa es la alternativa que hay que buscar y ese es el debate que tenemos. Monetaria, ahora mismo seguimos discutiendo, me dicen de realización que tenemos que pasar a la sección de Zapping. Adelante, Zapping Apache. Esta es la historia de una sociedad que se hunde y que mientras se va hundiendo no para de decirse: hasta ahora todo va bien, hasta ahora todo va bien, hasta ahora todo va bien. No sois vuestra cuenta corriente. No sois el coche que tenéis. No sois el contenido de vuestra cartera. No sois vuestros pantalones. Sois la mierda cantante y danzante del mundo. Así se aplica la austeridad en Europa. Os voy a contar una anécdota de este verano. Me hizo una entrevista la BBC, una entrevista muy incisiva, y en un momento dado me cabré, y una entrevista sobre cómo estaba la situación en España, y le dije: es que me da la impresión de que Alemania hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial. Y censuraron, por supuesto, esa parte de la entrevista y no la emitieron. Pero claro, es que da la impresión de que las instituciones europeas, cuando hablamos del Banco Central Europeo, trabajan al servicio de una suerte de intereses financieros que parece que son los intereses financieros alemanes. Y hay que incluso, dice ya, que esto de que la Unión Europea era un proyecto de naciones y de ciudadanos es mentira. La Unión Europea es un proyecto para determinados mercaderes y para determinados intereses económicos que solo benefician a ciertos países. El propio Rubalcaba decía el otro día, después de que Rajoy volviera triunfante con de Duque de Olivares, diciendo que recibimos más de lo que damos, el propio Rubalcaba decía: es que a lo mejor va a resultar que los españoles vamos a empezar a ser euroescépticos. Yo insisto, sigue siendo un atractivo para los países del sur de Europa, de la europeriferia, la Unión Europea como proyecto político común. Mira, el otro día leía unas declaraciones en el libro de Soberanos Intervenidos, en la nueva versión que ha hecho Joan Garcés, una entrevista de Felipe González con Ralph Dahrendorf, y Ralph Dahrendorf le decía: oiga, ¿es usted consciente del enorme costo que va a pagar España por cómo ha negociado usted la entrada en la Comunidad Económica Europea? Y González contestó: no me importa, estaría dispuesto a pagar ese precio y otro muchísimo más alto. Y en ese momento también Jacques Delors organizó un grupo de empresarios y el lema era: España está en venta, aprovéchenlo. Yo creo que hay una subordinación de un sector de la política europea a unos países que están teniendo mucho éxito y que están poniendo en almoneda a su propia ciudadanía. Es decir, cuando se negocia el Tratado de Maastricht, donde por cierto el Partido Socialista apoyó de una manera absolutamente entusiasta, en toda Europa a la socialdemocracia le salió escisión criticando el Tratado de Maastricht, el Tratado de la Unión Europea, en toda Europa, salvo en España, que no solamente al PSOE no le salió una escisión, sino que a Izquierda Unida le salió una escisión con Diego López Garrido y Cristina Almeida y demás, cuestionando la crítica que desde España, desde Izquierda Unida, se hacía al Tratado de la Unión Europea. En ese momento hay una apuesta por el neoliberalismo. La guerra que gana la izquierda, la Segunda Guerra Mundial que gana la izquierda, en los 70 la pierde. Y en ese momento concreto, Francia le dice a Alemania: quiero tu marco y a cambio
yo te voy a dar el Bundesbank convertido en Banco Central Europeo. Ese es el acuerdo que se hace en el año 92. Como no se había firmado un tratado de paz al finalizar la Segunda Guerra Mundial, quieren unificarse y Alemania le dice, ¿qué quieres? Y Francia dice, quiero tu marco. Y el otro dice, pues yo voy a tener un poquito de relaciones internacionales muy fáciles, voy a tener la posibilidad de operar fuera de mi país, que todavía no puedo hacerlo por el estigma del nazismo, y bueno, comparto la moneda, pero en el fondo no la comparto porque voy a establecer las reglas fijas. Al final el problema que yo veo no es tanto de automatismos económicos, sino que ha habido como una traición por parte de países muy debilitados que se han entregado y se han subordinado a unas élites europeas. Y cuidado también, me da mucha rabia ver a Alemania ahora regañándonos a España como que tenemos mal comportamiento, cuando fue Alemania la que formó al Partido Socialista nacido de Suresnes, cuando fueron los casos Flick, cuando fue la Fundación Ebert, cuando fue la Fundación Konrad Adenauer, los que crearon una clase política que no ha dudado en subordinarse a los intereses de esta Europa, que no piensa ya en términos de unificación porque se olvidó que la derecha perdió la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que Europa no existe como proyecto en la actualidad. El proyecto europeo está completamente destruido, en lo económico, en lo político y en lo social. Y la Europa que está emergiendo de la crisis es una Europa muy distinta, completamente fracturada, muy distinta de la que hemos conocido en las últimas décadas. La constitucionalización de las políticas de austeridad, la privatización masiva de activos regalados al sector privado, la reducción brutal del gasto social público, la intervención de las políticas económicas. Por eso decía antes que incluso cuando se habla desde algunas instancias de que necesitamos más Europa o incluso otra Europa, yo lo que creo es que esa otra Europa está surgiendo, pero es una Europa en la que no se puede estar, en la que no se puede vivir. Lo cual es compatible, para mí, con decir que necesitamos algún tipo de actuación europea, a escala europea. Y yo con el tema del euro creo que el euro es parte del problema, pero no estoy seguro que si ceñimos la discusión al euro, eso sea una solución. Ni quedarse ni salir. Si el foco lo ponemos ahí, yo creo que la gente que queremos hacer economía crítica progresista, yo creo que nos estamos equivocando. Si no introducimos el tema de los modelos económicos, productivos, sociales y territoriales en el debate, que ese debate nos puede llevar a quedarnos o a salir, pero en cualquier caso nos lleva a hacer una discusión más compleja de lo que es simplemente ceñirse al tema monetario. Por otro lado, dudo mucho del razonamiento de aquellos que sostienen que salirse del euro, ya sé que hay muchos matices en todo, pero salirse del euro es recuperar la soberanía económica. Yo creo que eso hay que matizarlo muchísimo, muchísimo. En un contexto donde los mercados globales y la financiarización, etcétera, pensar que recuperar la moneda es más soberanía económica, yo creo que eso en el terreno de la economía es muy discutible. Pero en cualquier caso creo que la discusión va en unos derroteros mucho más complejos que la propia moneda. Se dice que el euro aguanta, entre otras cosas, por el miedo de los países integrantes de la eurozona a qué pueda pasar tras su desaparición. Es decir, ese miedo es uno de los factores de aguante sobre todo. Es decir, las incertidumbres que se abren ante una eventual desaparición del euro es un factor que hace que todo el mundo apueste a que continúe el euro. Lo que sucede es que es difícil continuar apostando y seguir sufriendo la sangría de empleos, por ejemplo, que estamos sufriendo en España en este momento. Yo, en tu intervención hay una cosa que sin estar en desacuerdo, pero que sí es de destacar. Yo creo que la izquierda en España tuvo una etapa inicial, que tú has citado bien, donde lo que preocupaba sobre todo era estabilizar el modelo democrático. Entonces en aquel momento había una prioridad de toda la cuestión de Europa, porque de una forma, es que claro, cuando han pasado tantos años parece ahora ridículo decirlo, pero es que en aquel momento siempre estábamos pendientes si había un golpe militar, si aquello iba a durar, no iba a durar, y además lo que pasó aquel 23 de febrero revela que aquellos miedos no eran infundados. Y es posible que lleves una buena dosis de razón en el sentido de decir que posiblemente por priorizar el objetivo político de estar en Europa y de estabilizar un sistema democrático de gobierno en España, pues es posible que a lo mejor la
composición de nuestra base productiva, la fortaleza de nuestro modelo productivo se dejó un poquito atrás. Y posiblemente yo encuentro también ahora en la izquierda, todavía en España, lo digo desde una perspectiva más bien de persona de izquierda, pero que esto lo he hecho en falta, de que hay una cosa que tiene la izquierda muy clara, lo digo, yo soy andaluz de origen y sigo también las cosas de Andalucía bien, y ahora hay una coalición PSOE-Izquierda Unida. Normalmente lo que yo, cuando voy allí, me encuentro siempre cómodo cuando hablan de la defensa del estado de bienestar, hospitales públicos. En ese aspecto me siento bien, vamos, lo que dicen, pues bien, lo comparto. Pero sin embargo he hecho en falta bastante que haya un discurso complementario donde se defienda que exista un tejido productivo fuerte. Es decir, esto parece que está en segundo plano. Es decir, parece que con la consecución, y yo creo que, aunque sea duro decirlo, pero para redistribuir primero hay que producir. Si no produces, si no tienes una base productiva fuerte, todas las prestaciones sociales se te vienen abajo. Claro, pero, por tanto, ¿no te da la impresión de que el tiempo de esta izquierda domesticada terminó, no tanto por una cuestión de voluntad? Es decir, en Grecia estamos viendo cómo el sistema tradicional de partidos griegos ha hecho desaparecer al PASOK. Y está, por un lado, la extrema derecha, con unos resultados electorales espectaculares, y Syriza, que dicen las encuestas que puede ser el próximo partido de gobierno en Grecia, que abre el escenario para un tipo de izquierda que dice: mire usted, es que en el marco de sus políticas no podemos gobernar. En Europa solo se dan las condiciones para que gobierne el centro derecha. El centro izquierda ya no puede gobernar. La izquierda con miedo al golpe de Estado, la izquierda que es capaz de renunciar a todos y cada uno de sus postulados por una suerte de gobernabilidad democrática, ya no tiene espacio. Y eso lo saben los socialistas españoles, que se dieron el golpe más importante de su historia desde el año 77 en las elecciones de hace año y medio. O sea, ¿no te da la impresión de que o la izquierda propone una cosa nueva o no tiene razón de ser en Europa? Pero ha habido bastantes gobiernos de izquierdas que en Europa han sufrido batacazos electorales equivalentes al que ha sufrido el PSOE. No hay que ver más que, por ejemplo, en Francia, cuando la crisis final de Mitterrand, la enfermedad final, los resultados que obtuvo la izquierda en Francia fueron horrorosos. Y posteriormente pues ha salido hay un presidente socialista con los problemas que haya. Entonces yo creo que más problemático para el PSOE, más que este resultado electoral que es superable, 110 diputados tampoco está tan mal, es sobre todo el hecho de no recuperar. Por una ley, Julio, que favorece es decir, mucho que al PSOE y al PP. Entiendo ¿vale? que lo importante sobre todo no es tanto, es decir, que de eso se puede recuperar. La cuestión es que vuelva otra vez a ilusionar a la gente, vuelva a la gente a sentir confianza, y si no, lo que sucede en Grecia es que Syriza es un poco como puede ser aquí Izquierda Unida, es otra izquierda que está resultando más atractiva. No creo que Izquierda Unida esté todavía siendo muy atractiva en España, pero entiendo que lo trascendente no es tanto el batacazo como la dificultad de salir de esa cima, como lo difícil que se hace salir de ese batacazo. Yo quería matizar una cosa con esto que estáis discutiendo. Yo en el último debate que coincidí con Fernando, que se sonreía tanto como en este, ya me contará qué le hace tanta gracia a nuestros posicionamientos, hablábamos, yo cerré el debate o intentaba cerrarlo hablando del patriotismo de partido frente al patriotismo de pueblo, ¿no? Y yo creo que hay que reconvertir hay que volver a ese debate, hay que plantear que el problema de Europa y el problema de la ciudadanía frente a una izquierda que abandona sus postulados en favor de un libre mercado que nos ha traído donde nos ha traído, no es si el Partido Socialista, no es Izquierda Unida, no es el conjunto de los partidos de la izquierda allá donde sea Europa. Es un problema de que no ha existido un proyecto político de Europa capaz de garantizar el bienestar colectivo, que era como con el proyecto ideal que compartía la ciudadanía después de la Segunda Guerra Mundial. Eso es lo que se ha perdido y eso es lo que hay que recuperar. Cómo, de alguna manera, unificar las necesidades de la ciudadanía para acabar con un modelo que, lo siento mucho porque te sigas riendo, pero la realidad es que el libre mercado lo que ha hecho es por debajo de la mesa, sin un ápice de democracia, a espaldas, a escondidas y en secreto, como ha venido hoy a comparecer Draghi al Congreso de los Diputados, redistribuir la riqueza de tal manera que en este país, en Grecia y en otros tantos hay más de un 26% de paro, por no hablar de los niveles de pobreza en los países donde no hay ese nivel de paro. Y este es el debate. El debate es si queremos reconstruir un proyecto político de Europa que garantice el bienestar colectivo o si vamos a seguir entregándoselo a la maximización del capital. Este es el debate. Vamos a ver. Lo que estáis viendo son los efectos. No, los efectos que 6 millones de paros. Sí, esto está a la vista. 6 millones de dramas en la calle, ¿vale? Y la gente yéndose del país, que esos no se cuentan, pero son muchos. Y además los que se van son los más preparados, los que más falta harían, ¿no?
Es así, van los aviones a Frankfurt, van llenos de jóvenes españoles a buscar trabajo, ¿no? Y la mayor parte son ingenieros y demás. Es decir, estamos como estamos, no porque haya una conjura contra nosotros, ni porque los alemanes nos tengan manía, en serio, de verdad, lo digo con conocimiento de causa. Perdona, te agradecería un poco de seriedad porque nadie ha dicho eso. No, pero que estamos viendo aquí como no, es que nos llaman PIGS, que además fue un invento inglés, por cierto, no alemán. Empezaron a utilizar los analistas de bonos. Y tiene su gracia porque es una palabra inglesa, es decir, significa cerdo. Significa cerdo, en alemán no se lo pero significa la P y GS. Estamos como estamos porque hemos pasado demasiados años, muchísimos, básicamente desde los años 70 aproximadamente, luego hemos ido trampeando con devaluaciones, etcétera, y fondos europeos. Estamos como estamos porque en España producíamos dos cosas. Una que ya nadie quiere, que es básicamente la vivienda, y las otras cosas que producíamos, a punta pala. En España hubo una burbuja inmobiliaria ya en los años 80, donde subieron no de unas dimensiones tan grandes. Es más, toda la inversión nacional de todas las familias se iba a la vivienda por algo, con una moneda devaluada como era la peseta. La peseta se devaluó en los años 90 5 veces en 4 años, no, en 3 años, del 92 al 95. Entonces, la gente se refugiaba, huía de la liquidez y se refugiaba en la vivienda. ¿Sabes lo que le ocurrió a las exportaciones? Si bien vale, muy bonito. ¿Sabes? Le sentaría muy bien al exportador, muy bien al exportador, pero no al tenedor de pesetas. Bueno, eso es, por un lado, el tenedor de pesetas éramos todos, ¿eh? Es decir, pero vamos a ver, ¿a ti qué más te da una peseta que el marco, que el euro para tu vida cotidiana? A mí sí me importa. No, yo soy ahorrador. Absolutamente no, excepto por lo que exporta y importa. Yo procuro ahorrar, es decir, yo procuro sacrificar consumo presente por consumo futuro, desde que soy muy joven. Es decir, lo he tenido bien claro. Buscarme la vida por mí mismo y procurar ahorrar. No, es que al ahorrador lo vas a devastar. ¿Por el ahorro qué? lo vas a devastar. ¿Por qué? Pues porque pierde valor la moneda. No sabes lo que es una devaluación. Sí, pierde valor con respecto al resto del mundo. Pero en el interior los precios no tienen por qué alterarse. Ya, pero es que la economía está globalizada. Es decir, no vivimos en compartimentos estancos. Vamos a globalizarla un poquito menos. Si estamos buscando soluciones, porque no podemos partir de principios generales que no son inamovibles. Vamos a ver. Pues vamos a poner barreras. Lo que producíamos, vamos a poner control de capitales, vamos a poner aranceles, vamos a poner... Vamos a la media y tal. Bien. Vale, podemos, yo conmigo que no cuenten. Nos tendremos que ir unos cuantos del país. Si quieren montar aquí eso, pues casi mejor que te vayas tú a que se vaya esa gente tan preparada que necesitamos. No, porque esa gente se va porque en España no se genera empleo. Lo que vendíamos era... Déjame hablar, por favor. Lo que vendíamos era casas... Que llegó un momento en que eso puede volver enseguida. Y lo otro que vendíamos, lo otro que producíamos eran productos caros que tenían muy mala salida en los mercados exteriores. Es así, y no hay más que hablar. Y nos encontramos ahora ante esta situación dramática, y es que la economía real, la economía privada, las empresas han tenido que desapalancarse por un lado y por otro lado reinventarse, ser más productivas, etc. Y por otro lado, y ese es el origen de todos los problemas que padecemos ahora, no en 2008, en el año 2013, es que el Estado no se ha tocado, el Estado no se ha enterado de la crisis hasta hace 4 días. Es decir, la nómina pública ha crecido. Mientras salían 6 millones de personas a la calle. Porque tenía un déficit enorme, porque la crisis vino y hundió los ingresos públicos, por eso. Pues que los hubiese ajustado como hizo todo el mundo. ¿Cómo se ajustan algunas cosas inmediatamente? Lo que hizo fue razonablemente emitir deuda pública. Los presupuestos de 2010 me senté yo en el periódico y los puse en punto muerto, yo y un becario. ¿Así? Empezamos a quitar partidas enteras, ministerios enteros. Y así va el paro, entre otras cosas. No, así va el paro no. Claro, lo que pasa es que, si tú vas reduciendo, pues el paro aumentando. Es que es absurdo, ninguna familia puede hacerlo. No tiene sentido. No puedes. Pero un Estado sí. Pero un Estado sí. Un Estado no puede, ¿no? Es que una familia no puede. Porque hay una cosa que es la creación de liquidez o la creación de dinero, y eso lo puede hacer un Estado, siempre que tenga la soberanía económica para construir. Es que no es soberanía, no es ninguna soberanía económica, es soberanía para el politiquerío. Para la gente, para el politiquerío, para la gente normal y corriente no hay soberanía ninguna, la gente se empobrece. No, mediante eso la empobreces. Vamos a ver, bastante con que tenemos una moneda fiduciaria que vale lo que dice el gobernador del Banco Central Europeo, porque es que nosotros tenemos que creer que 20 euros valen 20 euros, no hay ningún respaldo por detrás. ¿Qué va a valer 20 euros, sino 20 euros? ¿Cómo que va a valer 20 euros? Que es una tautología. No, claro, 20 euros es un papelito que me da derecho a comprar determinadas cosas. Es un valor de cambio que me permite comprar determinadas cosas. Y con esos 20 euros, que es un papelito... Es reserva de valor antes de nada. Reserva de valor antes de nada. No. Y un medio de cambio y una liberación de deuda. Bueno, en este caso, sí, ¿cuántas horas te harían? Creo que menos. Minutos necesitarías para ganar 20 euros.
¿Cuántos minutos necesitaría? Pues depende de Pues lo depende de lo que me depende de la dedique, actividad que hubiera. depende si esté haciendo, 22.000 euros brutos. depende de la máquina que tenga. Depende si eres evidentemente. registrador de la propiedad. Bueno, sí, claro, de promedio. Estamos llegando a la recta, un segundito, llegamos a la recta final del programa, volvemos a la regla del minuto, quedan 6 intervenciones de minuto. Empiezo contigo, Julio, un minuto de conclusiones. Bueno, resulta evidente que la unión monetaria se diseñó mal. No se estableció una unión de transferencias con los mecanismos fiscales compensatorios, como existe en los estados federales que conocemos. El Banco Central Europeo estableció como objetivo la estabilidad de precios, cuando tenía que haber puesto también como objetivo lo mismo que la Reserva Federal, la creación de empleos. Y por otra parte nos hemos encontrado en un contexto de crisis económica, de crisis monetaria, nos hemos encontrado una economía española con un modelo productivo puesto en cuestión por esta sacudida que ha supuesto para todos los países PIG pues la unión monetaria mal hecha. Entonces, se trata de que nos ayuden a que cambie el modelo productivo. Por ejemplo, es imprescindible que vuelva a crecer el crédito. O sea, el crédito en este momento no crece, es verdad que no hay mucha demanda de crédito, pero tiene que crearse un contexto más favorable, que reactive más la economía y que esa transformación productiva la hagamos de verdad, pero lo que es lamentable es que tengamos que volver otra vez al ladrillo Julio, y a muchas Eurovegas. Gracias. Un minuto, Pedro, de conclusiones. No, yo lo que creo, vamos a ver, yo propondría, y no es una hipótesis para trabajar políticamente, que hay que desligarse de Europa. Eso es una decisión muy traumática en estos instantes. Pero estamos hablando de una situación desastrosa o desoladora. A esa política le corresponde otra medida que es inevitable, y es el pago de la deuda es imposible. Entonces nuestro país tiene que tomar en cuenta que no puede seguir sobreviviendo en el euro y que la deuda acumulada como consecuencia del euro, fundamentalmente, porque lo que nos interesa es la deuda externa, no puede pagarla. Esos son los dos ejes que tiene que articularse una alternativa. Y digo una alternativa, podemos hablar de ventajas inconvenientes, pero el país está esperando una alternativa. Y no puede ser otra, me parece a mí, que la que yo propongo. Fernando, tu minuto de conclusiones. Sí, en forma de telegrama. Yo creo que es imprescindible detener las muy mal llamadas políticas de austeridad. Urgente, porque nos la estamos jugando. Estamos llevando a un punto de irreversibilidad. Es un escarnio llamar a eso austeridad cuando hay gente que se está enriqueciendo y se está llenando los bolsillos con la austeridad, ¿no? Banqueros, empresarios, etc. Hay que detener eso, hay que situar el empleo, la creación de empleo en el centro de la política económica. Y hay que abordar todo lo que es la reconstrucción del tejido productivo y favorecer la cohesión social. Dentro de esa discusión, hablemos del euro. Hablar del euro fuera de ese debate, para mí, es hablar por hablar. Esa es mi... Y después, por supuesto, decir, solo 5 segundos, que el Estado no es el problema y que es también escandaloso plantear que el Estado ha sido el origen del problema. El tiempo, muchas gracias, Fernando. Tania, tu minuto de conclusiones. Sí, yo creo que lo único en lo que podríamos estar de acuerdo en esta mesa es que el problema hoy es la deuda. Y si el problema hoy es la deuda, yo creo que hay que hablar de cuál es la salida a la deuda. Yo soy más de lo que ha planteado Fernando, ¿no? El presidente de la patronal ha dicho que en la línea de su camino de salida del problema de la deuda hay que hacer más reformas y continuar con las reformas a pesar de las tiranías. Yo creo que las reformas que hay que hacer, desde luego, no son en la línea que están planteadas. Yo creo que soy más de la opinión de lo que defiende Alexis Tsipras, que es sentar a Europa a hablar de cómo salimos colectivamente de esta situación de deuda que tenemos y que, sin duda, eso pasará por negarse a pagar una parte, por hacer moratorias y por hacer una apuesta clara, que es que no puede ser, pagar la deuda no puede estar por encima de la creación de mecanismos que mejoren la economía y que permitan comer a la gente. Gracias, Tania. Y Fernando, para concluir, un minuto. Bueno, yo creo que saldremos de la crisis cuando tengamos más empresarios, muchos más de los que tenemos ahora, y creo que están en la calle. La gente está esperando a que le den una oportunidad. Y para que haya más empresarios, que son los que generan la riqueza, a fin de cuentas, la riqueza real. Que no, muchacho. Para eso necesitamos bajos impuestos, muy bajos, cuantos más bajos mejor, que financien un Estado pequeñito y, que impere la seguridad en los contratos y en las inversiones. Sobre eso se construyen naciones prósperas y libres, que es lo que yo quiero que sea España, porque es mi país.
Muchísimas gracias, Fernando. Juan Carlos, para concluir. Tenemos un conflicto y está claro que hay dos bandos, ¿no? Hay gente desahuciada, gente parada, gente sin esperanza, y luego tenemos empresarios que nos dan discursos al tiempo que roban, al tiempo que defraudan, al tiempo que alimentan el fraude fiscal, los jefes de los patrones que al tiempo que vacían sus empresas nos dicen que tenemos que trabajar más y ganar menos. Yo espero que, como comparte la segunda parte de esos sinvergüenzas, espero y confío en que no la primera y que seas un honrado pagador de impuestos. Cuando los trabajadores se olvidan de defender sus derechos, pasa lo que está pasando. Por tanto, o nos volvemos a encontrar a nosotros mismos, no como consumidores, no como poseedores de una casa, sino como trabajadores, que tenemos que convivir con otros trabajadores y por tanto nos replanteamos nuestro lugar, o estamos condenados a que las únicas soluciones sean las que nos están ofreciendo ellos, con un cada vez más reducido espacio para la democracia y con cada vez mayor pretensión de inevitabilidad de las propuestas que nos están planteando. Creo que estamos en una sima y por tanto las cimas se defienden peleando. Muchísimas gracias, Juan Carlos, muchísimas gracias a los 6. En Fort Apache seguiremos tratando de tratar los temas más importantes desde un formato atractivo. Si me permitís una reflexión final, si algo ha enseñado el siglo XX es que los cambios sociales se producen cuando el miedo cambia efectivamente de bando. Desde este programa trataremos de impulsar ese cambio de bando del miedo. Hasta la semana que viene.